Televisa presenta. Y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. En 1964, Gustavo Díaz Ordaz llegaba a la presidencia de la República más convencido que nunca de que el desorden abre las puertas a la anarquía o a la dictadura. Desde el primer día quedó claro cuál sería su estilo personal de gobernar. Sería el puro y desnudo ejercicio del poder. Gobernadores, presidentes municipales, magistrados, sindicatos, organizaciones campesinas, legisladores, salvo un puñado de diputados de oposición, todos se cuadraban ante el señor presidente. A mediados de 1966, el Diario de México publicó dos fotografías, una con un retrato de Díaz Ordaz y otra de dos monos. Por error tipográfico, los pies de foto aparecieron cambiados. En la primera, el pie de foto decía: "Se enriquece el zoológico". Tiempo después, el periódico fue cerrado, según los editores, por orden presidencial. En 1965, el Fondo de Cultura Económica publicó el libro Los hijos de Sánchez, del antropólogo estadounidense Oscar Lewis. La obra describe las penurias de una familia pobre y numerosa de la colonia Morelos en la Ciudad de México. El presidente la consideró denigrante e indignado le pidió la renuncia al director de la editorial, Arnaldo Orfila Reynal, de origen argentino, y quien había publicado a Octavio Paz, Juan Rulfo, Juan José Arreola y otros destacados escritores mexicanos. El régimen de mano dura de Díaz Ordaz iba a contracorriente de la ola de rebeldía juvenil que recorría el mundo en la década de los 60. Había una rebeldía, pero una rebeldía con causa. Queríamos un poco romper, ¿no? Revolucionar lo establecido, ese símbolo de autoridad de los padres, ese no darle importancia al adolescente porque era un bicho raro. Los jóvenes comienzan una rebelión bastante intuitiva, bastante poco orientada políticamente, en todos sentidos, incluyendo, obviamente, el aspecto erótico de la vida, que no nada más es sexual. ¿Tienes novia? Yo sí. ¿Tienes relaciones sexuales con tu novia? Pues pocas veces. ¿Pero las tienes? ¿Utiliza las píldoras? No. Hay otros medios. Los jóvenes adoptaban el rock como su música y se sumaban a la liberación sexual. Para la gente conservadora, los hippies, sus gustos y costumbres, fueron una seria amenaza primero en Estados Unidos y luego en otras partes del mundo. Para muchos jóvenes, la Revolución Cubana llegaría a ser uno de sus principales símbolos. Que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantico, nada. En los años 60, también en México la rebeldía llegaría a ser la marca distintiva de la juventud. Los padres eran la momisa, que no entendía nada y se escandalizaba con las melenas de los hombres, las minifaldas de las mujeres y el rock. Decían que Díaz Ordaz no quería que Caballero corrompiera a su hijito Alfredo y que no quería que tuviera contacto con el rock and roll. Resulta de que Alfredito es rock and rollero. Amante e intérprete de la música tradicional mexicana, Díaz Ordaz ejerció el poder en la más rebelde y libertaria de las décadas.
Durante el sexenio de Díaz Ordaz, la economía en México tuvo un fuerte crecimiento, como ocurrió en casi todo el mundo durante la próspera década de los 60. El país vivía el cenit de la confianza económica. Los salarios se incrementaban 6.4% anualmente en términos reales. El conjunto de las clases medias se habían beneficiado del crecimiento económico del país, accedían a los condominios, accedían a los bienes de consumo duraderos, tenían en sus casas aparatos electrodomésticos, televisores, autos. Había una gran expansión de las clases medias. El país gozaba de una balanza comercial equilibrada. Buena parte del éxito económico radicaba en el respeto del presidente a la autonomía de su secretario de Hacienda, Antonio Ortiz Mena. Tuvimos mucho cuidado de que el dinero del exterior se usara exclusivamente para proyectos que generaran las divisas suficientes para cumplir con la obligación que estábamos contrayendo. La inversión extranjera llegaba con fluidez. La inflación promedio era del 2.6%, menor a la de Estados Unidos en el mismo periodo. El tipo de cambio era idéntico al de 1954, 12.50 pesos por dólar. A fin de acelerar el desarrollo, acudimos al financiamiento externo y en el respeto absoluto a una limitación que nos hemos fijado nosotros mismos: no rebasar jamás nuestra capacidad de pago. El conjunto de la deuda de la independencia para acá eran 3.800 millones de dólares al 31 de diciembre de 1970. Una cantidad absolutamente manejable y toda etiquetada para qué se había pedido prestado y en qué lo habíamos invertido. Aunque no se desterró la corrupción, el control presupuestal fue más estricto. Las inversiones públicas que se hicieron, por ejemplo en proyectos turísticos, de vivienda, artesanías y comercio exterior, fueron productivas. Entonces era más amplia la puerta al éxito que ahora. En los años 60, quien terminaba la carrera de medicina sabía que tenía un panorama más o menos decente. Entonces era más fácil para un ingeniero, para un arquitecto, montar su despacho o su consultorio. Hombre de carácter meticuloso, restrictivo, austero, Díaz Ordaz demostró siempre gran responsabilidad y honestidad personal en la administración de los recursos públicos. Desde el sexenio anterior se había opuesto a que México celebrara los Juegos Olímpicos, pues los consideraba excesivamente onerosos. Los rasgos de la personalidad de Díaz Ordaz, tan positivos en el ámbito de la economía y las relaciones internacionales, mostraron su cara negativa en el ámbito de la política interior, en el trato del mandatario con sus gobernados. En 1964 ya no había sindicatos disidentes que calaran a Díaz Ordaz, como los ferrocarrileros y petroleros habían hecho con sus antecesores. Los dirigentes obreros seguían presos en el Palacio Negro de Lecumberri, acusados del delito de disolución social. De modo que el desafío vino por donde menos lo esperaba, de un sector de la clase media profesional, el de los médicos. En 1964, el personal médico de la Secretaría de Salubridad y el ISSSTE trabajaba en condiciones difíciles y con sueldos magros. Para colmo, en noviembre ocurrió el rumor de que no les pagarían el aguinaldo de ese fin de año. 200 médicos internos y residentes del Hospital 20 de Noviembre de la Ciudad de México decidieron amagar con una huelga si sus condiciones económicas y de trabajo no variaban. La saliente administración de López Mateos los destituyó. Se integró la Asociación Mexicana de Médicos Residentes e Internos, AMRI,
que decretó un paro parcial y redactó un pliego con 5 peticiones que incluía la conversión de la beca en contrato de trabajo. 1.500 miembros de la AMBRI marcharon pacíficamente hasta el Zócalo, demandando solución a sus peticiones. Díaz Ordaz condescendió a recibir a 15 doctores. Díaz Ordaz dijo que él no era juez de barandilla, que él era la última instancia en el país y que por lo tanto lo que teníamos que hacer es acudir a las instancias correspondientes a negociar nuestras solicitudes. Bueno, efectivamente el tono fue de regaño. La AMBRI mantiene la huelga. 46 hospitales del DF y los estados se suman al movimiento, en algunos casos por conciencia gremial. Después de muchas sesiones y discusión, decidimos entrar a la huelga por solidaridad. El 25 de diciembre, los médicos levantan el paro, pero ante el silencio del gobierno, la AMBRI inicia un segundo paro, este ya total. Díaz Ordaz decreta el cese masivo de los médicos residentes en huelga. Los doctores de base se solidarizan con la AMBRI y forman la Alianza de Médicos Mexicanos, que llegó a representar al 80% de los médicos del país. El primer acto de la alianza fue entrevistarse con Díaz Ordaz. Esta vez el presidente se mostró jovial y conciliador. No dio ninguna solución en ese momento, sino dijo que él estaba en el mejor ánimo de estudiar el problema y de darle una solución, dando a entender implícitamente que los ceses no iban a ser procedentes, siempre y cuando regresáramos. La alianza se inclina por levantar el paro, pero los residentes pugnan por mantenerlo. Finalmente, el movimiento médico acuerda terminar la huelga. El presidente otorga aumentos salariales para los residentes. Los médicos se dieron por bien servidos y parecía un final feliz. Sin embargo, la conversión de la beca en un contrato de trabajo no es concedida. Los médicos residentes deciden efectuar un nuevo paro. A cambio de contratarlos como trabajadores, el gobierno exigió que se afiliaran a los sindicatos del sector salud y lanzó a la prensa y al sindicalismo oficial contra el movimiento. Y fue cuando él empezó por primera vez a hablar de influencias externas y que el movimiento obedecía a otros fines y ese tipo de cosas que después fueron tan comunes en el 68. Después de una última marcha al Zócalo, en la que fueron agredidos lanzándoles huevos y jitomates, el movimiento suspende la huelga el 28 de mayo. Días más tarde, el mandatario lanza un decreto en el que se otorga un aumento general y esta vez ignora las demandas que la alianza le había presentado un mes antes. Los doctores de base son ahora los que se declaran en paro. La AMBRI y las enfermeras del Hospital 20 de Noviembre se les unieron. Y Díaz Ordaz todavía dijo, antes de ceder estaba dispuesto a rendir su informe aunque tuviera que pasar por una valla de batas blancas. Era evidente que no iba a ceder. La confrontación era total. Días antes del primer informe presidencial del sexenio, un contingente de granaderos entró al Hospital 20 de Noviembre y desalojó a todo el personal. La atención médica de urgencia quedó a cargo de doctores militares. Cientos de médicos fueron despedidos y muchos de ellos no volvieron a trabajar en ninguna institución. Los que pudieron regresaron a sus puestos el 6 de septiembre de 1965. En menos de 12 meses, los médicos recibieron un curso intensivo de política a la mexicana. El movimiento médico del 64-65 es precursor del 68. Esta no fue la única lección de severidad que Díaz Ordaz daría durante su régimen. Los jóvenes reciben cada día oportunidades de mejor preparación. Son pues cada vez en mayor grado deudores de la nación, obligados a luchar por una causa grande, justa y pura, la causa de México. En México, el primer brote de rebeldía estudiantil surgió en la ciudad de Morelia en el seno del Colegio de San Nicolás, en 1966. El móvil inicial del movimiento fue el alza de las tarifas del transporte público. Policías vestidos de civiles asesinaron al alumno priista Everardo Rodríguez.
El gobierno culpó del crimen a los agitadores profesionales coludidos con extranjeros. El 2 de octubre, en una inmensa manifestación, los estudiantes exigieron la desaparición de poderes en el Estado. Díaz Ordaz ordenó enviar tropas a Morelia. El ejército marchó de noche por las calles de la ciudad, bajo el sonido de los tambores de guerra, y se produjo la ocupación militar de la universidad. El gobierno aprovechó el operativo para realizar una limpia de las casas de estudiantes. Un año después, la operación militar se repitió en la Universidad de Sonora. En su informe presidencial de septiembre de 1966, Díaz Ordaz pronunciaría una clara advertencia contra los desafíos a la autoridad. Nadie, dijo, tiene fueros contra México. Todo comenzó el 22 de julio de 1968 con un pleito entre dos grupos de estudiantes. Un juego de tochito de fútbol americano en la Plaza de la Ciudadela derivó en una batalla campal entre alumnos de una vocacional del Instituto Politécnico y los de una preparatoria incorporada a la Universidad Nacional. El cuerpo de granaderos de la policía capitalina intervino y a golpes disolvió la gresca. Luego invadió las instalaciones de la Vocacional 2 y golpearon a los alumnos. El día 26, dos manifestaciones coinciden en las calles cercanas al centro de la ciudad. Estudiantes de filiación comunista conmemoran el asalto de Fidel Castro al cuartel Moncada y estudiantes del Politécnico marchan para protestar contra la brutalidad de los cuerpos policíacos. Un contingente numeroso enfila hacia la Plaza de la Constitución, pero la policía montada y los granaderos cargan violentamente contra los estudiantes. Los estudiantes responden incendiando autobuses. La policía lanza gases lacrimógenos. De gira por la costa del Pacífico, el presidente recibe una llamada del secretario de Gobernación Luis Echeverría, quien le describe una inminente hecatombe. Los estudiantes se atrincheraban en sus planteles y varias escuelas se hallaban en huelga. El ejército interviene en el conflicto de manera dramática. De noche los soldados cumplen la orden de entrar en la Preparatoria 1 en San Ildefonso. Al parecer, mediante un bazucazo, destruyen la gran puerta de madera labrada del siglo XVIII y se abren paso hacia el interior del edificio. El gobierno encarcela a algunos estudiantes y a parte del comité del Partido Comunista. A una semana de comenzado el conflicto, se habla ya de 400 lesionados y 1000 detenidos. En Ciudad Universitaria, el rector Javier Barros Sierra iza la bandera a media asta y pronuncia un discurso contra la ocupación de los planteles universitarios por el ejército. Necesitamos demostrar al pueblo de México que somos una comunidad responsable, que merecemos la autonomía, pero no solo será la defensa de la autonomía la bandera nuestra en esta expresión pública, será también la demanda de exigencia por la libertad de nuestros compañeros presos. Señores, al día siguiente, Barrosierra encabeza una marcha de más de 50.000 personas sobre la Avenida de los Insurgentes, donde se escuchó por primera vez el lema 1000 veces repetido en el 68. Únete, pueblo. Las familias aplaudían a los estudiantes y al valeroso rector que los encabezaba. Al poco tiempo surgió la frase perfecta para designar lo que ocurría: ganar la calle. En los primeros días de agosto se constituyó el Consejo Nacional de Huelga con representantes de casi todas las escuelas de educación superior de la capital y buena parte del país. Poco después nació la coalición de maestros, entre cuyos líderes destacaba Eberto Castillo. El día 4, el CNH publicó un pliego petitorio de 6 puntos en el que demandaba, entre otras cosas, el cese de los jefes policíacos y la desaparición de los cuerpos represivos, la libertad a los presos políticos y la derogación de los artículos 145 y 145 bis del Código Penal, que se refieren a los delitos de disolución social.
artículo 145 bis señala cuáles son los delitos de carácter político. Si se deroga, como se está solicitando, ningún delito tendrá carácter político. ¿Es eso lo que se demanda? Las demandas, las exigencias planteadas al gobierno eran demandas políticas generales que eran, surgían del sentir de toda la población. El Consejo Nacional de Huelga llegó a tener cerca de 250 representantes de las escuelas y facultades. Había gente del PRI, gente democrática, gente que pensaba que el PRI debía tener otros fines. Había católicos, cristianos de todas las religiones y demás. Los líderes realizaban asambleas continuas con sus bases y llevaban las propuestas a las asambleas generales. Todas las resoluciones se sometían a voto. Para los que no tenían ideología alguna, que eran la gran mayoría, nuestros discursos sobreideologizados y pretendiendo buscar la línea marxista de la revolución eran inmediatamente callados a silbidos. Intuitivamente, los estudiantes fueron descubriendo y conquistando un terreno desconocido en México, el de una democracia directa. Había la palabra mágica que era concretito. No, que Lenin y que Trotsky, no, concretito, ¿qué con el mitin de mañana? Las brigadas fueron el eje, fueron el nervio del movimiento. Su función era recolectar dinero, además de ir a explicarle al pueblo a dónde. Pues en los mercados, en los cafés, en las cantinas, en los edificios burocráticos, donde se pudiera. En aquella época de oro, predominaba el tono festivo y deliberante. Se encendían fogatas, se cantaban canciones de la Guerra Civil Española. La universidad se había convertido en una inmensa plaza pública. El 22 de agosto, los diarios de la capital informaban sobre la entrada del ejército ruso al territorio checoslovaco. El rostro deshecho de Alexander Dubček y los jóvenes checos frente a los tanques testimoniaban el aplastamiento de la primavera de Praga. En México, el 27 de agosto, el movimiento estudiantil alcanzó su cenit. Se lucha incansablemente por nunca dejarla de perseguir, porque... Una imponente manifestación llegó al Zócalo. En esa ocasión los gritos fueron distintos. No queremos olimpiadas, queremos revolución. En las bardas, en los postes, hasta en las propias paredes del Palacio Nacional, se pegaron efigies del Che Guevara junto a profusas mentadas a Díaz Ordaz. Alguien pintó la ecuación GDO igual a DO. Un cartel delineaba el perfil del presidente en el de un orangután. Se cantaba mucho, es Corona del Rosal, embotellado, Díaz Ordaz, güey, Díaz Ordaz, güey. Jojo, Chimín, Díaz Ordaz, chin, chin, chin. Bueno, una serie de consignas cantadas que implicaban ciertas majaderías, ¿verdad? Por primera vez el pueblo sale y puede gritar contra los funcionarios su real sentir. Era la noche de la desacralización de los símbolos patrios y nacionales. Agarra a Sócrates Amado Campos Lemus y toma el micrófono y le dice, ¿verdad, compañeros, que hemos triunfado? Sí. ¿Y verdad que nos vamos a quedar aquí para esperar la respuesta el 1 de septiembre? Pues la gente quedaba eufórica. Sí. Dije, pero ¿cómo si nosotros no acordamos eso? Tú no puedes en un momento determinado, por más líder que seas, subirte, arrancarle el micrófono y decir, no es cierto, compañeros, no podemos quedarnos por esto y hacerles un análisis, no puedes. Entonces había que apechugar con esa propuesta estúpida y provocadora.
Miles de estudiantes iniciaron un plantón con el propósito de permanecer en el Zócalo hasta el día del informe presidencial. En la madrugada del 28 de agosto, mediante un operativo relámpago que incluyó tanquetas, el ejército desalojó violentamente a los 3,000 manifestantes que hacían guardia frente al Palacio Nacional. Las puertas del Palacio Nacional de Gobierno se abren y de sus puertas, en vez de salir una respuesta, en vez de salir una solución, vemos tanques saliendo. El gobierno ya esperaba esto. Entran los tanques, entran al Zócalo, arrasan con lo que tienen. Los granaderos, agentes de tránsito, policías y propios del ejército que a bayoneta calada han sido los que han hecho todo esto. Agreden a todos, mujeres, hombres y niños, pisotean la Constitución, no hay libertad de palabras, no hay libertad, compañeros, de nada, no se fijan quiénes son, nada más se baja un hombre de un coche negro muy lujoso y da órdenes. Era el señor Mendiolea, lo cual asistía y decía: ataquen a aquellos, golpéenlos, hagan lo que quieran con ellos. No somos guerreros, somos estudiantes. Estos somos unos estudiantes que el pueblo de México sepa que somos sus hijos, somos la juventud. Tú te ibas a esperar la respuesta de tu presidente, que al ver que estabas ahí, que eras joven, que eras estudiante, que eras idealista, te iba a dar una respuesta, te iba a dar una respuesta adecuada, porque tú no estabas pidiendo nada fuera de la razón, porque tú estabas luchando por algo en lo que creías y que te habían enseñado desde chico que era valioso. Tu bandera, tu patria, tu himno, tu todo. El CNH comprendió los costos de los excesos verbales y simbólicos de la noche anterior. De inmediato reiteró su disposición al diálogo. Aún así, los signos de endurecimiento aumentaron. El ejército apostó tanques en las afueras de la universidad y del Politécnico días antes del informe presidencial. Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite y no podemos permitir ya que se siga quebrantando irremisiblemente el orden jurídico como a los ojos de todo mundo ha venido sucediendo. Aunque debilitado, el 13 de septiembre el movimiento daría una nueva batalla cívica que permanecería hondamente en el recuerdo de muchos, la llamada Manifestación del Silencio. Cerca de 200,000 jóvenes marcharon con pañuelos en la boca. Luis González de Alba la describiría así: de aquellas decenas y después de cientos de miles, solo se oían los pasos. El silencio era más impresionante que la multitud. Parecía que íbamos pisoteando toda la verborrea de los políticos, todos los discursos, toda la demagogia. El 18 de septiembre el ejército ocupa la ciudad universitaria y el 24 de septiembre el ejército toma el casco de Santo Tomás después de horas de batalla campal entre estudiantes y policías. Algunos líderes son detenidos y enviados a la cárcel de Lecumberri. La capital del país vive un estado de sitio apenas disfrazado. El día 30 el ejército sale de la ciudad universitaria. El 2 de octubre 3 líderes estudiantiles iniciaban las pláticas oficiales con representantes del gobierno en la casa de Barrosierra. El movimiento estudiantil declinaba de manera evidente. Mermados y golpeados, los dirigentes que quedaban libres convocaron a un mitin en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco. El 2 de octubre se reunieron entre 5 y 10,000 personas en la Plaza de las Tres Culturas, un lugar cerrado con apenas 2 accesos, una verdadera trampa natural. Queríamos que fuera un mitin muy rápido porque acabábamos de salir pues de la ocupación de las escuelas por el ejército. Entonces era llegar y salir rápido. Había una orden del CNH a todos sus miembros de no estar allí. Nadie más que el que iba a hablar. Y estábamos todos.
Desde la mañana los tanques se habían apostado en los alrededores de la plaza. Junto a ellos, los soldados limpiaban sus bayonetas. Me dijeron algunas personas que llegaban allí, oye Luis, hay gente muy rara, hay unos muy pelones y traen un guante o un pañuelo blanco en la mano izquierda. Pues, bueno, pues han de ser policías. Se sabría después que se trataba del Batallón Olimpia, entrenado para la seguridad durante los Juegos Olímpicos, que rondaba el edificio Chihuahua donde se hallaban los oradores. Otros llegaban y decían, el ejército está en tal calle. Pues sí, en todo mitin, en toda manifestación, el ejército había estado vigilando a la distancia. No era nada extraordinario, está el ejército, pues sí. El ejército era comandado por el general José Hernández Toledo, el mismo que había encabezado la toma de la Universidad de Morelia en 1966, la irrupción en la Preparatoria 1 y la ocupación de la ciudad universitaria. Lo que yo no sabía era que eso era un cerco. Atrás del Chihuahua también había ejército que iba a avanzar bajo el edificio. Cuando un helicóptero empezó a volar por encima de la plaza, un helicóptero verde del ejército, volaba en círculos concéntricos. De pronto, los hombres del guante blanco subieron al tercer piso del edificio Chihuahua. Entonces me preocupé y le dije a los chicos, miren, están tirando bengalas, y si tiran bengalas significa que tienen la intención de disparar. Y como sabían que había estado en Vietnam, me dijeron, hey, tú ves las cosas como en Vietnam. Apenas me decían esto, empezaron los disparos. Aparecen un montón de manos haciendo esto. Manos con guante blanco, con trapo blanco. Aparecen haciendo así, y se empiezan a oír paz, y la gente corre. Los hombres del guante blanco obligaron a los líderes a tirarse al suelo. Y desde el barandal del tercer piso empezaron a disparar hacia abajo al azar. Y entonces el helicóptero está y el chamaco queda en el pasto. Yo tengo una idea como si lo hubieran clavado así. Entonces hubo un momento en que los que estaban disparando desde el barandal en el tercer piso hacia abajo, le dieron a soldados que en ese momento traspasaron el borde del edificio y le empezaron a disparar al Batallón Olimpia. Los fusiles no los dirigían hacia arriba, los dirigían hacia abajo. Vi cómo caía la gente, los jóvenes. La misión del ejército, señala Díaz Ordaz en sus memorias, era impedir que los alborotadores tomaran la Secretaría de Relaciones Exteriores que se encuentra en el costado sur de la plaza. Los disparos venían de todas direcciones. Me sentí herida y gritaba que estaba herida, y mis gritos y los de los demás quedaban ahogados por las ráfagas de ametralladora. La matanza continuaba en la plaza. La gente se dispersaba aterrorizada, tratando de escapar de la lluvia de balas que caía sobre ella. El fuego nutrido duró poco más de una hora. A las 7:45, una tanqueta disparó contra la plaza. Que el grueso del fuego que se oyó durante tanto rato fue el ejército en ese cerco, con la gente en medio. Y allí vino la gran matanza. En su descripción de los momentos cruciales, el presidente señala: están disparando desde los altos de uno de los edificios cercanos. Son ellos los que están disparando. La balacera dura poco. El ejército respondió a los tiros que no sabía bien de dónde venían. La balacera continuó hasta las 11 de la noche. La lluvia comenzó a caer mezclándose con la sangre. Todavía al día siguiente se siguieron escuchando tiros aislados. Los detenidos esa noche fueron más de 2,000. Muchos fueron desnudados, golpeados, vejados. Hay redada de agitadores, prosigue la versión presidencial. Los detenidos son llevados al campo militar número 1 para ser examinados. Se practica una requisa de metralletas. Hubo clara consigna de no dejar huella de la matanza. Se apagaron las luces de la plaza y sus alrededores y se cortaron las líneas telefónicas. El ejército amenazó a los fotógrafos y a un periodista extranjero, lo hirieron con bayonetas para obligarlo a soltar el rollo de su cámara. Se impidió la entrada de las ambulancias a la plaza.
La censura informativa se extendió a los hospitales, donde la policía impedía el paso de quienes llegaban a preguntar por algún familiar. Se contaba con que iba a haber represión, con que podía haber represión, pero no de la magnitud con la que se dio el 2 de octubre. Fue una represión feroz, inusitada, cobarde, que cortó de tajo con el movimiento y con la vida de más de 300 mexicanos. Por fin habían ganado sus muertitos, escribió Díaz Ordaz. En su opinión, lo habían logrado asesinando a sus propios compañeros. El 3 de octubre, la prensa habló de unos 20 muertos. En un libro publicado 3 años después, Elena Poniatowska citó el testimonio de una madre que desde una ventana buscaba a su hijo y que contó 65 cadáveres en un solo lugar. Díaz Ordaz, 9 años después de la matanza, concedió que murieron 40 personas entre estudiantes y militares. La cifra real se desconoce porque los cuerpos desaparecieron. Es probable que fueron quemados. A la mañana siguiente, recuerda un testigo, la plaza estaba roja de sangre que quisieron cubrir con aserrín. No es casual, declaró Octavio Paz un mes más tarde, que los jóvenes hayan caído en la antigua plaza de Tlatelolco. Allí precisamente se encontraba, decía Paz, el templo azteca, Teocalli, donde se hacían sacrificios humanos. Los versos de un poeta náhuatl describían con exactitud lo ocurrido. Y el olor de la sangre mojaba el aire, y el olor de la sangre manchaba el aire. El 12 de octubre, 10 días después de la matanza, daban comienzo los Juegos Olímpicos bajo el emblema de la Paloma Blanca de la Paz. Minutos antes de que Díaz Ordaz los inaugurara, un grupo de asistentes al estadio de la ciudad universitaria hizo volar sobre el palco presidencial un gran papalote que representaba una paloma negra. Cuando Octavio Paz recibió la noticia de la matanza de Tlatelolco, renunció como embajador de México en la India. Lázaro Cárdenas no podía creer que los soldados de la revolución hubiesen usado sus armas contra los estudiantes. Un año después, al rendir su quinto informe de gobierno, Díaz Ordaz se refirió con detenimiento a los sucesos del 2 de octubre. Asumo íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado. Al término del informe, un experimentado político le comentó a otro: el tapado es Echeverría. Colocando sobre sí toda la responsabilidad por la matanza, Díaz Ordaz le franqueaba a su secretario de Gobernación el camino a la presidencia. Díaz Ordaz estaba seguro de haber resuelto el rompecabezas de la conjura contra México. Lo cierto es que careció de tranquilidad el resto del sexenio. Sus problemas gástricos empeoraron. En 1970, Díaz Ordaz arribó al Estadio Azteca en un helicóptero. Debía inaugurar el Campeonato Mundial de Fútbol y se sometería al veredicto público. El repudio fue general. Lo recibió un plebiscito de chiflidos e insultos. Declaro solemnemente inaugurado el 9º Campeonato Mundial de Fútbol, Copa Jules Rimet. En 1977, Gustavo Díaz Ordaz fue nombrado embajador de México en España y se vio obligado a salir del aislamiento en que vivía.
Cuando los periodistas le hicieron las preguntas obligadas sobre el 68, contestó acompañando las palabras con golpes en la mesa. Que va a España un mexicano limpio que no tiene las manos manchadas de sangre. Pero de lo que estoy más orgulloso de esos 6 años es del año de 1968, porque me permitió servir y salvar al país. Les guste o no les guste, con algo más que horas de trabajo burocrático, poniéndolo todo: vida, integridad física, horas, peligros, la vida de mi familia, mi honor, el paso de mi nombre a la historia. Todo se puso en la balanza. Afortunadamente salimos adelante. Y si no ha sido por eso, usted no tendría la oportunidad, muchachito, de estar aquí preguntando. No estoy de acuerdo con usted en que hay un país antes de Tlatelolco y otro país después de Tlatelolco. Para mí México es México antes y después de Tlatelolco. Ese es un incidente penoso en la vida de un pueblo. Díaz Ordaz murió en 1979 de cáncer en el colon. De todos sus errores de apreciación, ninguno superaría a los contenidos en aquella frase. La historia la reescribiría así: México no fue el mismo antes y después de Tlatelolco, y no lo fue, en parte muy importante, debido a Tlatelolco.